Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla desde Madrid para el venezolano TV España, Javier López. Este es nuestro tiempo de entrevista. Ya saben que pueden seguirlo a través de nuestro streaming www.elvenezolano.tv.es. Y hoy tenemos con nosotros en este tiempo de entrevistas a un analista conocido, muy conocido en España. Es José Alejandro Vara, que además acaba de publicar un libro sobre un fenómeno del que todo el mundo está hablando últimamente. Es el fenómeno Ciudadanos y su líder, Albert Rivera. Este que están viendo es el libro, se llama Entre bambalinas, está escrito, como digo, por José Alejandro Vara y por Pablo Planas. José Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. Un libro muy oportuno por el momento emergente que está viviendo esta formación política. Pues mira, muy oportuno, pero oportunísimo, porque hay que reconocer que después de las elecciones catalanas, que evidentemente Ciudadanos es una fuerza política que nació en Cataluña, pero con vocación y dimensión ya nacional, pues claro, han pegado tal estirón, tal salto, se han convertido con sus 25 escaños en una especie de la gran esperanza blanca de lo que puede significar la nueva derecha moderna, democrática, europea en España. La preocupación ahora mismo está del lado del Partido Popular. No saben muy bien todavía cómo reaccionar al efecto Ciudadanos, que es normal, porque el efecto Ciudadanos llevan 8 años existiendo, pero en España prácticamente es un año que se han dado a conocer. Y de ahí la oportunidad del libro, que es escarbar un poco en lo que es la trastienda, las bambalinas de lo que hay detrás de Ciudadanos y fundamentalmente de su líder, Albert Rivera, porque es un partido de liderazgo. Sí, tú dices con mucha tranquilidad, José Alejandro, lo de la nueva derecha española, europea, pero ellos tienen un problema con esta definición que tú dices con tanta tranquilidad, porque ellos no se definen como una nueva derecha, ni siquiera como un centro-derecha, se definen como un centro-centro o un centro-izquierda a veces. ¿Tienen un problema ideológico de definición? Tienen un problema que si me oyen decirles la nueva derecha se habrían enfadado conmigo muchísimo, porque hay que reconocer que los padres fundadores de Ciudadanos, que nació en el año 2006, los padres fundadores son gente que viene del centro-izquierda o de la izquierda de Cataluña. Son gente que son fundamentalmente antinacionalistas, nacieron contra el pujolismo, nacieron, eso hay que reconocerlo, cuando el PSC, o sea, los socialistas en Cataluña, se desvían de su línea de defensa del bilingüismo, de lo que significa la Cataluña abierta, la Cataluña europea, y se cierra al nacionalismo de Pujol. Entonces, ahí nace toda esta gente que los socialistas se sienten imbuidos por convergencia, por los nacionalistas, y dicen, aquí hay que plantarle cara al pujolismo, hay que plantarle cara al nacionalismo, y hay que plantarle cara al soberanismo. Y ahí nace precisamente Ciudadanos, pero son de centro-izquierda, como dice todavía si entras en su web, donde dice sus planteamientos originarios. Claro, yo creo que son un partido de centro-izquierda al que le vota el centro-derecha. A ellos no les gusta tanto que les vote el centro-derecha porque pretenden, y hacen bien, buscar la centralidad. Es decir, apoyan al PP en Madrid, pero apoyan al PSOE en Andalucía. Es lo que dice siempre Rivera, ni azules ni rojos, ni de derechas ni de izquierdas, ni partido bisagra, ni partido puente. Nosotros somos la centralidad del país, que es donde supuestamente está ese vivero de votos que da, hace, quita, pone presidentes y pone partidos en el gobierno. Mantener eso es complicado. Esa indefinición ideológica, hasta el momento, les ha funcionado muy bien. Muy bien, es el único partido que crece sistemáticamente en todos los sondeos de opinión. Están ahora mismo en una rampa de lanzamiento capaz de cualquier cosa, veremos a ver en qué termina. Pero yo creo que sí que se tiene que concretar un poco más el ámbito ideológico, porque hay gente del PP que les vota. Hemos visto en Cataluña 125.000 votos del PP han ido a Ciudadanos, pero otros tantos han venido de los socialistas. Entonces, ¿eso se puede mantener mucho tiempo? No lo sabemos. De momento lo están haciendo muy bien, pero es un poco de funambulismo ir por la cuerda de en medio, la cuerda floja, y a ver si te caes a un lado o al otro. Albert Rivera en esto me parece que es una proeza lo que está haciendo hasta ahora, una proeza. El PP, ¿piensas, José Alejandro, que está teniendo una estrategia acertada en su mensaje hacia Ciudadanos o en su estrategia de confrontación con Ciudadanos? Porque ellos ahora mismo están diciendo, estos no son, están alertando a los votantes del PP que votan a Ciudadanos, cuidado, que estos no son de centro-derecha, estos son, dicen ellos que son de centro-izquierda, así que no voten a una formación que dicen que es de centro-izquierda. Pero la realidad es que después de las elecciones del próximo 20 de diciembre,
si el PP no consigue mayoría absoluta, salvo que se produzca en España esa gran coalición que parece difícil entre el PP y el PSOE, la única alianza posible es con Ciudadanos. ¿Está teniendo una estrategia acertada el PP con Ciudadanos? Pues mira, hay un capítulo en el libro en el que hablamos del zigzagueo del PP ante Ciudadanos, que no saben qué hacer con ellos. Los tienen absolutamente despistados. ¿Por qué? Porque empezaron despreciándolos. Empezaron pensando, bueno, es un partido de Cataluña que no va a llegar muy lejos, por lo tanto, no nos tiene que inquietar. Empezaron despreciándolo poco a poco, después de las europeas, después de las andaluzas, después de las autonómicas y municipales. El PP se ha dado cuenta de que Ciudadanos, lejos de dejar de existir o de menguar, ha ido creciendo. Es que Ciudadanos va creciendo. Entonces pasaron al ataque. Y aquello de, lo llamaban el naranjito porque su color corporativo es naranja, le llamaban chutatans porque son catalanes, decían que Albert Rivera, ¿cómo va a haber un político en España que se llame Albert? Ese desprecio les funcionó fatal, porque les pasó factura y les castigó, yo creo que en parte en las autonómicas. Eso se vio hace 6 meses. ¿Y ahora en qué están? En lo que tú nos estás contando, lo que tú estás diciendo. Están en que ven que Ciudadanos posiblemente sea el partido al que necesiten como apoyo para gobernar en la Moncloa y mantenerse en el poder. Entonces ahora están acariciándolos, haciéndoles un suave masaje, de vez en cuando les dan alguna colleja, de vez en cuando, y recuerdan estrictamente que, es cierto, Ciudadanos es un partido, Rajoy dice un partido amateur. Yo creo que un partido que lleva 8 años no es amateur. Lo que sí que es gente que no tiene gran experiencia de gobierno, porque es verdad, cuando desde el PP les dicen, oye... Ni casos de corrupción asociados a Claro, su currículum. es que tiene, por ese lado, vienen limpios de corrupción, porque no tienen experiencia de poder. Pero también es cierto que hay gente que dice, oye, para gobernar un ayuntamiento puedo poner a alguien nuevo, pero para ponerlo al frente del país, a lo mejor alguien que no ha sido ni concejal, que es lo que dicen en el PP, a lo mejor es un poco duro. Por ese lado es por donde está ahora atacando el PP, sin ir directamente a ataques ad hominem. Eso ya se ha olvidado. Ahora procuran mantener una relación medianamente fluida. Están gobernando en Madrid gracias al apoyo de Ciudadanos, pero saben que tienen por ahí es el peligro por donde se les escapan los votos. De modo que tampoco pueden aparecer como apadrinando a Ciudadanos, porque si no, les crece el niño y les quita la pelota. Ese es el problema. ¿Y cómo justificaría Ciudadanos? Porque claro, Ciudadanos puede ser novio de distintas parejas, digamos, ¿no? ¿Cómo justificaría Ciudadanos una coalición con el PSOE? Que Pedro Sánchez seguramente estaría encantado de formalizarla. ¿Cómo justificaría esa coalición ante ese electorado que tú estás diciendo que es de centro-derecha? Claro, ¿no? es que el 60% de los votantes de Ciudadanos, según las encuestas y los analistas, viene del Partido Popular. Sin embargo, dentro de la dirección de Ciudadanos no lo tienen tan claro. No lo tienen tan claro. Es más, ahí ahora mismo, cuando hablas con... Yo conozco, bueno, lógicamente para el libro hemos estado con gran parte de ellos, por no decir la mayoría, que son mucho más partidarios de, en su momento, si se puede, gobernar o apoyar a un gobierno socialista que a un gobierno del Partido Popular. Algo que toda esa masa de votantes de Ciudadanos no entendería jamás. De modo que el 20 de diciembre es un momento crucial para el futuro, no solo de España, para la supervivencia de esta formación. O sea, para que siga subiendo o se quede... Para que veamos en efecto si tiene el recorrido que ahora mismo se adivina, que es una potencia enorme, o directamente se le puede romper una pierna, porque ese es un paso lleno de riesgos y de peligros. Albert Rivera es un hombre con una gran intuición y un gran olfato, y hasta ahora ha conseguido de un partido de la nada convertirse en el hombre que a lo mejor decide cuál es el color político que va a gobernar este país en los próximos años. Posiblemente sea él. Y eso yo creo que lo tienen que estar meditando muy seriamente, y no te dan ni una pista de por dónde van a ir. Ellos solo dicen que van a ganar y luego ya veremos a ver. Pero ese paso es clave y todavía no sabemos por dónde van a tirar. Y lo malo, ¿cuál es de ese problema? Que el elector tampoco. Entonces, un elector del PP dice, oye, ¿para qué voy a votar a Ciudadanos si luego le va a dar el gobierno al Partido Socialista? Y viceversa. El PSOE dice, oye, no votéis a Ciudadanos que luego van a apoyar a Mariano Rajoy que siga en el gobierno. Eso es una especie de el gran sendero que se bifurca. Y ahí es la decisión que tienen que tomar Ciudadanos. Porque tú ves a José Alejandro, a Ciudadanos y a Albert Rivera en particular con posibilidades de convertirse en un partido hegemónico en España, incluso a Albert Rivera como presidente del gobierno. Pues mira, si lo hacen bien, sí. Si lo hacen bien, por supuesto. Ciudadanos
puede ser la alternativa. De hecho, ya le ha arrancado, fíjate, al PP en Cataluña la bandera de algo que siempre ha sido del PP, que es la defensa de la unidad de España y la defensa de la libertad del uso de la lengua, de las lenguas en la educación, que es fundamental. Eso no es ninguna anécdota. Eso le despierta expectativas a ciudadanos en toda España. Es verdad que todavía no tiene raíces ni siquiera por ejemplo, en Galicia prácticamente no existe, en el País Vasco, en Navarra, pero tiempo al tiempo. Yo creo que, además, cuando hablas con Albert Rivera, que es un hombre muy hermético, es un hombre que no deja traslucir los sentimientos, es un hombre un poco hiperactivo, es un deportista, viene de campeón de natación y de waterpolo, pero no transmite, no deja que comunicar sus sentimientos, pero él lo único que dice, y además insistentemente, es que él quiere ser y va a ser presidente del gobierno. Eso lo decía Adolfo Suárez también. Lo decía Adolfo Suárez, es un hombre... ¿Ves alguna similitud con Adolfo Suárez? Es un político al que admira mucho. Albert Rivera, cuando dice, bueno, de fuera de España, admira muchísimo, lógicamente, a Kennedy, es un producto también de marketing visual, de medios de comunicación, a Abraham Lincoln, de quien repite frases y repite ideas continuamente, porque él estudió en Estados Unidos un año, y luego de España, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, no nos olvidemos que inventó el centro en este país, viniendo de la derecha franquista, se inventó el centro y gracias a eso consiguió una mayoría absoluta y traer la democracia a este país con ayuda del rey don Juan Carlos. Él aspira a ser algo parecido a Adolfo Suárez, superar las líneas el protagonista divisoras de la segunda transición, o de la nueva transición. Pero sobre la primera, no es como Podemos, que Podemos lo que pretende es cargarse la transición y crear una nueva cosa que con esas historias a la gente no le gusta jugar. Nosotros estamos orgullosos de la transición a la democracia en este país, lógicamente, y Albert Rivera lo está. Y Albert Rivera reconoce el valor y el esfuerzo y el trabajo que hizo Adolfo Suárez, le admira como político, le admira como persona, le admira como hombre que supo reunir, unir, juntar a las dos Españas. Eso es uno de sus rasgos característicos a la hora de decir de quién ha aprendido este muchacho. Si tiene, a los 26 años llegó presidente de Ciudadanos y ahora tiene 35, que es una proeza también. Hablas también de Kennedy. Ciudadanos está introduciendo también en la comunicación política, en el lenguaje político en España, ciertas formas de hacer y de llegar a la gente que vienen del marketing típico de Estados Unidos, ¿no? Y que ahora el Partido Popular también está imitando. Como Sí. hemos visto a la vicepresidenta bailando en un plato de televisión, que eso es algo que no se veía en España, no se ha visto nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido están introduciendo novedades también, ¿no?, en la comunicación política. Ha supuesto un cambio radical ahí también junto a Podemos, un cambio radical en la forma de hacer política, en la forma de venderse los partidos, en la forma de llegar a la gente, que estaban oxidados, hay que reconocerlo. Cuando Albert Rivera se va en el año, era el 2010, se va a Estados Unidos un año a estudiar marketing político, descubre ese mundo, descubre el mundo de que las redes y la televisión son mucho más importantes que llenar plazas de toros, cosa que en España no estábamos acostumbrados. Las redes las despreciaban los políticos, prácticamente era como una herramienta que, bueno, veremos a ver, y la televisión, para conseguir que algún político, bien del PSOE o bien del PP, acudiera a una tertulia, a una entrevista en televisión, era prácticamente misión imposible. Cuando vuelve a España, después de ese año donde él, Albert Rivera lo que es como una esponja que todo lo absorbe y muy rápido, y por eso hablo del instinto que tiene, esa intuición. Él dice, aquí, dice, vuelvo a España y me encuentro como si fuera la España del siglo, no del 20, del 19, políticamente hablando. Y él se cuela en las televisiones, se cuela en las tertulias, monta una organización para llevar las redes e internet en el partido y lo revolucionan todo. Él y Pablo Iglesias, hay que reconocerlo. Y entonces, de pronto, los dos grandes partidos, que son los dos grandes colosos desde nacidos en la transición, empiezan a darse cuenta de que, ¿por qué crecen tanto estos? ¿Pero por qué crecen tanto? ¿Por qué? Porque llegan a la gente de otra forma. Hay otra forma de llegar a la gente. Y lo descubre el PP y entonces ahora están en esa fase de intentar disfrazarse, dicho cariñosamente, de Ciudadanos, porque yo, cuando vas a la sede del PP, estás ahí, pues una rueda de prensa, un desayuno, lo que sea, digo yo, soy el antisistema, soy el único que voy con corbata de todos los que estamos aquí presentes, porque el PP ahora ya van pues sin corbata, pues han adaptado un poco las nuevas formas de comunicarse de los políticos con la gente, y eso ha sido Ciudadanos fundamentalmente.
El instinto y la intuición de Albert Rivera. Como en el libro, la verdad es que hacéis un análisis muy a fondo de cuál ha sido la génesis de este movimiento político. Ya has dicho que nació en Cataluña y tal. Por cierto, que puede ser positivo que un movimiento que nace en Cataluña, que está encabezado por un catalán, penetre con fuerza en el resto de España, ¿no? Muy positivo, porque desde los tiempos de Cambó, los políticos catalanes venían a Madrid a ver qué es lo que podían conseguir. Es decir, bien sean fondos, subvenciones o lo que sea, o una cartera ministerial. Pero un partido político con vocación nacional que nazca desde Cataluña y que no sea nacionalista puede también cambiar mucho el panorama político español y, es más, a lo mejor ayudar algo a solucionar ese problema endémico que tiene España desde hace siglo y medio con el tema de Cataluña. Eso puede ser una aportación muy importante de Ciudadanos si al final se desarrollan tal y como parece por el momento. Luego hay en la historia de Ciudadanos, porque hay puntos poco claros, digamos, como por ejemplo, cómo llegó Albert Rivera con 26 años a ser la cabeza visible de este movimiento, porque ahí hay algo que fue raro, ¿no? Fue raro, ahí lo contamos cómo fue el congreso lo llamamos de la carambola, porque fue como una carambola de billar. Había un candidato, digamos, del ala más conservadora de Ciudadanos, que era un movimiento, no era un partido, un movimiento Ciudadanos, y luego como eran muy de izquierdas, uno de la familia de la izquierda, pero muy radical de izquierda, que tampoco casi no lo querían ni los de la izquierda, pero eran de los dos que echaron a andar el movimiento. Entonces, cuando se monta el primer congreso, Albert Rivera no llevaba ni un año. Entonces deciden, los de la derecha no iban a votar a de la izquierda, y así como pasa en los partidos. Entonces dice, bueno, pues un candidato de intermedio. Entonces pasaba por allí Albert Rivera, y que es un chico joven que hablaba muy bien, que ya se había mostrado sus habilidades como orador, porque es un chico un político que habla fenomenal. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver con este hombre que no molesta a nadie y que además es un hombre joven y de futuro. Y dicen, pero ¿y cómo lo vamos a vender? ¿Cómo lo van a votar y tal? Y dijeron, por orden alfabético. Orden alfabético, Albert. ¿Fue esa casualidad? Y fue exactamente, hombre, alguno ya lo conocía, ¿no?, de los que estaban en la directiva. Pero al montar la ejecutiva hicieron el truqui de por orden alfabético. Y entonces él directamente se encontró con que de un partido donde había entrado un poco como curiosidad, él era por supuesto nada nacionalista, había entrado como por curiosidad, bueno, daba bien, y entonces de pronto dicen presidente, y estaban todos los que elegían, es decir, el comité ejecutivo, que no era formalmente tal. Cuando ya le invisten y tiene que hablar por primera vez ante el partido, Albert Rivera, estaban todos cruzando los dedos diciendo, a ver cómo nos sale este hombre, porque tampoco lo conocíamos tanto. Y los fascinó. Tuvo una primera intervención como presidente, que fue por lo que ya conocemos de Albert Rivera. En ese sentido es muy hábil como orador, como comunicador y como transmisor de ideas, porque tiene desde mi punto de vista, tiene algo que no tiene todo el mundo, que transmite verosimilitud en lo que dice, que es creíble, esa credibilidad que no todos los políticos tienen. Y es cierto que él viene de otra generación, es otra generación. ¿Ha tenido algunas meteduras de pata ahora que hablas de la otra generación? Por ejemplo, aquella de decir que la política tenía que estar en manos de gente que hubiera nacido en la democracia. Eso es reducir la política a menores de prácticamente de 35 años. Eso fue una gran metedura de pata, ¿no? Eso fue una metedura de pata en la campaña de las autonómicas, y lo rectificó a las 24 horas o antes, y lo rectificó por tuit, porque hay que reconocer que a veces, cuando improvisa determinados, él siempre se mueve por un carril muy conocido de cuál es su mensaje, su discurso, y raramente se sale de ello. Pero cuando a veces tiene alguna idea o tal, pues no todo lo medita, pues yo ya te digo que es un poco espídico. Entonces ahí hirió muchas susceptibilidades, entre otras cosas, a media directiva, de la mitad de la directiva de Ciudadanos, que tienen más de 50 años, lo cual quiere decir que su partido ya no le valía para hacer política. Y algunos se mosquearon, Albert, oye, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que ir o qué ocurre? Pero fíjate, esa metedura de pata, que fue semántica y duró lo que duró, no fue tan importante como su metedura de pata crucial, que fue en las europeas de 2009, cuando alió a su partido con una fuerza política que se llamó Libertas, con Miguel Durán al frente, un abogado conocido en España, y con un partido casi xenófobo escocés. ¿Por qué? Pues porque ellos querían dar el salto a Europa antes de tiempo, y aquellos se pegaron un galletón y encima les dejó una herida de una marca de partido aliado con una fuerza
xenófoba, ultraderechista, lo contrario de lo que es Ciudadanos. De esos tropiezos, era un tropezón muy serio, no sacaron ni un escaño, evidentemente, un tropezón muy serio. Hay partidos que no levantan cabeza, pero Albert Rivera, con esa intuición que tiene, no solo superó ese tropezón, sino que luego dijo, siguiente paso, a por UPyD, el partido que está en la línea liberal antinacionalista que nosotros defendemos. Ellos son nacionales y ellos todavía estaban en Cataluña, fueron a por UPyD y se cargaron UPyD. Bueno, todavía UPyD vive, no queremos enterrarlos. Y hay un capítulo en el que precisamente se habla de cómo fueron las negociaciones entre UPyD y Ciudadanos. Nada que ver con lo que se ha contado. ¿Cómo fueron esas negociaciones? Pues mira, nos lo cuentan de las dos partes. La parte de Ciudadanos ya está más contada y hemos incurrido menos en ella. La parte que cuenta UPyD es que directamente ellos tenían muy claro, Albert Rivera tenía muy claro que UPyD es un partido que no cae del todo simpático porque tenía una líder, que es Rosa Díez, que tiene una imagen como de demasiado autoritaria y que no cae simpática. Entonces, los buenos de la película, de la negociación, eran Ciudadanos, tenían que aparecer como víctimas y así fueron. Las negociaciones las rompió, por Twitter también, las rompió Ciudadanos, las rompió Rivera, sin avisar ni nada. Tenían una reunión, la tercera, para no sé si pasado mañana, y de pronto se enteran... lo que decís en el libro es que los culpables de la ruptura fueron los de Ciudadanos y no el autoritarismo de Rosa Díez. Por supuesto, se aprovecharon de la imagen, de la mala imagen que tenía Rosa Díez, con lo cual ella iba a quedar como la mala de la película. Eso Rivera lo tenía claro desde el minuto uno. Y yo creo que hicieron las negociaciones como una especie de gran representación, para que luego ya nadie le pudiera... O sea, tienen una gran inteligencia estratégica. Muy hábil en eso, es cierto, con esa estrategia muy bien montada, y sabía que al final esa película se iba a vender bien y la iban a comprar muy bien. Y todo el mundo tiene la idea, se quedó con la idea de que la prepotencia de Rosa Díez fue la que terminó con esa negociación, cuando estamos contando en efecto cómo fue realmente, cómo fueron las negociaciones, el día a día de esas conversaciones al final frustradas. Sí, hasta el punto, y para la gente de Venezuela que conozca menos la realidad política en España, UPyD fue el partido que empezó a abrir brecha en España con una intención de regenerar la política, y ahora ha sido fagocitado por Ciudadanos. Efectivamente, los que enarbolan la bandera de la... Bueno, de hecho son los que sacan todo el caso Bankia, todo el caso Rodrigo Rato, son evidentemente UPyD. Y fíjate la habilidad de Albert Rivera, siendo menores en tamaño, en experiencia, no tenían ni representación parlamentaria, los que consiguen quitarles esa bandera y además quedar como los buenos de esa historia. En eso es un pasaje que define a la perfección cómo es Rivera y cómo es el partido que está creando, de cómo es capaz de darle la vuelta a una situación y salir ganador. Eso es Luego también se habla mucho del pasado más remoto político de Albert Rivera y de su vinculación, no sé si afiliación o no, al Partido Popular, ¿no?, cuando era muy joven. Estuvo en Nuevas Generaciones, también estuvo, no sé si sigue estando en UGT, porque él cuando estaba trabajando en banca, que trabajó en la Caixa durante un tiempo, pues estaba en UGT. Y él nunca reniega de nada, lo único que comentan, y lo recogemos en el libro, algunos de los promotores iniciales del partido dicen, no podemos salir contando que este señor viene de Nuevas Generaciones, porque entonces ya le ponen la etiqueta y dicen, uno que quiere hacer carrera fuera del PP porque dentro del PP no hace carrera. Pues sí, ideológicamente, como es tan ambiguo, puede estar en Nuevas Generaciones y en UGT al mismo tiempo, podía estar. Y ahora está ni azul ni rojo, sino todo lo contrario. Y ha habido gran preocupación en el Partido Popular por sacarle algún punto oscuro a Albert Rivera. Incluso se ha hablado de informes de FAES, la fundación que preside José María Aznar, que precisamente el otro día alertaba al Partido Popular en una crítica que sentó muy mal en el Partido Popular sobre el peligro de que Ciudadanos coma todo el terreno del centro-derecha en España. ¿Ha habido intentos en la FAES para sacar a través de informes, investigaciones que pongan algún punto oscuro en la trayectoria de Ciudadanos o de Albert Rivera? Claro, efectivamente, ahí recogemos un pasaje de un informe, un pseudoinforme, desde mi punto de vista una chapuza, que elaboró gente de FAES, que es la fundación del Partido Popular, para supuestamente repartir. Esto fue después del batacazo de las europeas, cuando emerge Ciudadanos y empiezan a cogerle algo de miedo. Oye, cuidado que está ahí Ciudadanos. Entonces elaboran una especie de dossier
para luego repartir entre toda la red del Partido Popular por los distintos lugares de España. Pero es un informe muy chapuza en el que se recuerda que Ciudadanos, por ejemplo, pues no está por la prohibición de la hierba, no está en contra del aborto, no está por los colegios concertados, tiene un punto de vista muy laico de lo que es la vida política, religiosa y el sentimiento de este país. O sea, unos puntos de vista de un partido socialdemócrata, porque era cuando ese informe lo elaboran, pues seguía siendo un partido que quería ser socialdemócrata, con algunos puntos en ese sentido, bueno, pues que puede chirriarle al votante del PP. Yo creo que es un error, porque eso luego ya ni siquiera se distribuyó, ni siquiera lo repartieron entre la gente de los directivos del PP, porque era un poco chapucero y además con unos argumentos, porque aquí para desacreditar a un tío, a un político, directamente o le dices que está sumido en la corrupción o te callas, porque decir, oye, que no, que dice que con la marihuana no sé qué, no, tampoco, además eso tampoco era cierto del todo. Pero claro, es que el partido Ciudadanos está impoluto en el tema de la corrupción, es que acaban de nacer, no han tenido todavía gobierno, por lo tanto, sin acción de gobierno no están corrompidos, y ahí es donde le duele al Partido Popular y al PSOE y a Convergencia, a los catalanes, que tienen un pasado lleno de salpicaduras impresentables. Por eso pretenden achacarle determinadas cosas a Ciudadanos, pero aquello fue un experimento vano y yo creo que frustrante. Pues José Alejandro, la verdad es que es un placer estar contigo, está súper entretenida la conversación. Bueno, yo te lo agradezco también. No tenemos más tiempo, llevamos 30 minutos. Bueno, pues no oye, se me ha tiempo. pasado volando, quizá podemos repetir si el ciudadano Rivera llega a la Moncloa. Cosa que veremos en un par de meses. Eso podemos repetir por ese motivo o por cualquier o por otro, cualquier porque otro. analista político o por eres nuestro próximo muy bueno. libro. Eso es. Entonces, muchas gracias por estar. Bueno, y te gracias a esperamos ti, de nuevo. Javier. Faltaría. Ya saben que este es el libro Entre bambalinas, José Alejandro Vara, una biografía de Albert Rivera y un análisis del fenómeno emergente en España de Ciudadanos. Gracias por estar ahí. Les hablo desde Madrid, Javier López. Ahora llegan las noticias. No se vayan.